Hola, vamos a hablar de artritis séptica. El escenario de artritis séptica en el examen nacional no es infrecuente. Recuerden que la manifestación más común va a ser como una monoartritis y menos común como oligo o incluso poliartritis. Vamos a dividir artritis séptica en dos condiciones para dicotomizar potenciales causas, en causas no gonocócicas y gonocócicas. Dentro de las causas no gonocócicas vamos a hablar de cuáles son las entidades etiológicas, cuál es el cuadro clínico, el diagnóstico, cómo se establece y cuál es el tratamiento más apropiado para las causas no gonocócicas. El microorganismo más común es Staphylococcus aureus. Recuerden que artritis séptica, el mecanismo de contagio de infección será por vía hematógena. Menos comúnmente podemos observar estreptococo o incluso en adultos mayores, bacilos gram negativos. Anaerobios o inclusive Brucella también es una de las causas que pueden explicar artritis séptica. Recuerden dos escenarios. De las no gonocócicas, Staph aureus como el microorganismo más común por vía de diseminación hematógena y los bacilos gram negativos particularmente en adultos mayores. El cuadro clínico va a ser importante tener en mente datos de infecciones previas. Por ejemplo, si el paciente tuvo un evento de tos o de hinofagia, o si tuvo un cuadro de disuria o diarrea, puesto que aquí vamos a buscar la potencial causa etiológica. En el caso de una manifestación gastrointestinal, podríamos sospechar en bacilos gram negativos, mientras que en condiciones como infecciones de piel o infecciones pulmonares, los cocos gram positivos. La característica de inicio abrupto monoarticular con inflamación, aumento de volumen asociado con respuesta inflamatoria sistémica, fiebre, malestar general, escalofríos, hace sospechar esta posibilidad diagnóstica. Los pacientes van a tener datos que sugieren inflamación local de la articulación, derrame intenso, articular intenso, con dolor muy intenso a la palpación, con limitación a la movilidad pasiva y activa, lo cual recuerden que cuando el paciente tiene datos de dolor a la movilización activa y pasiva, hay compromiso intraarticular. La forma de presentación clínica más común es monoartritis. Recuerden, cuando hablábamos de una monoartritis, podríamos considerar la posibilidad de gota, pseudogota o artritis séptica. Menos comúnmente vamos a ver la afección poliarticular y esta es comúnmente más frecuente en pacientes inmunosuprimidos. Pacientes que tienen el antecedente de uso de quimioterapia, corticosteroides a dosis altas y de manera prolongada, vamos a sospechar la posibilidad de la forma de presentación clínica de afección poliarticular. ¿Cuál es la localización más común de los pacientes con artritis séptica? La rodilla. 40-50% de las veces va a ser la rodilla, menos comúnmente la cadera, alrededor de un 10 a 20%, hombro, muñeca o inclusive tobillo, codos, manos o pie. Por mucho, la causa más común y la respuesta de examen es rodilla. El diagnóstico va a ser clínico, por imagen y artrocentesis. Recuerden, clínicamente vamos a tomar en cuenta si el paciente tiene un evento previo infeccioso con datos de respuesta inflamatoria sistémica, fiebre, ataque al estado general, escalofríos, y bioquímicamente con el análisis del líquido articular que vamos a citar a continuación. El estudio de imagen va a depender el tiempo de evolución de los síntomas. Por ejemplo, recuerden que los estudios de imagen radiográficos son generalmente tardíos. En el diagnóstico temprano no van a ser de utilidad porque no vamos a observar cambios importantes. Para cuando el paciente tiene por imagen radiográfica, de una radiografía simple, cambios como son la destrucción subcondral del hueso, artrosis o inclusive neoformación ósea, el paciente tiene cambios tardíos que pueden llevar al menos entre 1 y 2 semanas de evolución. Hay otros estudios de imagen que nos van a ayudar más para el diagnóstico de manera más temprana. Por ejemplo, en el caso de la sospecha de una monoartritis o una artritis séptica de articulación esternoclavicular, la tomografía sería el estudio de elección. En el caso de una sacroilitis séptica, la resonancia magnética, y hay estudios de gammagrafía, particularmente con tecnesio o con leucocitos marcados, que nos van a hablar de un proceso inflamatorio de la articulación, no precisamente infeccioso, porque puede ser una artritis no infecciosa. Pero lo que nos va a sugerir un gammagrama con tecnesio, por ejemplo, es si el paciente tiene inflamación dentro de la articulación.
Ahora el gamagrama con galio, ese sí podemos generalmente ser de mucho mayor utilidad en la distinción de una artritis infecciosa. Si tuviera que elegir entre estos dos tipos de estudio de imagen, elegiría el gamagrama con galio. Entonces recuerden que los estudios de radiografía de manera temprana son poco útiles y para cuando tienes cambios son muy sugestivos, pero lamentablemente es tardío el problema. Si sospecho una artritis séptica de articulación esternoclavicular, tomografía. Si pienso que es una sacroileitis infecciosa bacteriana, resonancia magnética. Y si necesito hacer un estudio que me oriente a la posibilidad de un proceso infeccioso, podemos solicitar un gamagrama con galio. Al final del día, cuando tenemos una sospecha con el cuadro clínico, con los estudios de imagen que sugieren, vamos a necesitar sí o sí el análisis de líquido articular mediante el estudio de artrocentesis, el procedimiento de artrocentesis para analizar el líquido sinovial. Vamos a analizar la apariencia, si hay turbidez, si hay datos que sugieran pus. La citología, recuerden este valor, valores por arriba de 25,000, empiecen a sospechar artritis séptica. Evidentemente a mayor cifra leucocitaria intraarticular, mayor será el riesgo de infección. Si el paciente tiene más de 50,000 glóbulos blancos en líquido articular con un predominio de más de 80% de polimorfonucleares, piensen artritis séptica. Si además te mencionan que el paciente tiene una tinción de Gram positiva, pues es diagnóstico de artritis séptica, aunque el tener una tinción de Gram negativa no descarta un proceso infeccioso intraarticular. Ojo, la tinción de Gram positiva es diagnóstica, pero la ausencia no descarta. El cultivo lo vamos a observar en alrededor de un 70 a 90% de los pacientes. Entonces, valores importantes de todo lo que he dicho en este momento es cuál es el microorganismo más común asociado a artritis séptica. Es Staph aureus. La rodilla es el sitio más afectado y la artrocentesis con el análisis de líquido sinovial será el estudio más apropiado. Cifra leucocitaria de más de 50,000, polimorfonucleares de más de 80%, con una tinción de Gram positiva es diagnóstico. El tratamiento para una artritis séptica no gonocócica, recuerden Staph aureus como microorganismo más común, va a ser lavado articular más cobertura antibiótica. Tienen que ser ambas cosas. De manera aislada no van a ser igual de eficaces que utilizando la combinación de lavado articular con cobertura antibiótica. Si lo que observo en el Gram son cocos Gram positivos, ¿cuál será el tratamiento antibiótico que dejaré? Vancomicin. Si lo que sospecho son bacilos Gram negativos, podría dejar ceftriaxona, o si mi sospecha es Pseudomonas aeruginosa, podría dejar un fármaco como la ceftazidima o piperacillinata tazobactam. ¿Cuánto tiempo? Al menos 4 semanas como mínimo de tratamiento. Hay que tratar de favorecer la movilización temprana para evitar adherencias y en el caso de pacientes que no responden a tratamiento, tienen falla terapéutica 5 a 7 días después de un lavado articular, cobertura antibiótica, con osteomielitis coexistente, tiene que considerarse la necesidad de hacer artrotomía. Mencionamos en estos minutos las causas, las condiciones asociadas a artritis no gonocócica. Vamos a mencionar artritis gonocócica. ¿Cuál es la etiología? Clínica, diagnóstico y tratamiento. La etiología, como ustedes saben, es por Neisseria gonorrhoeae. Y el cuadro clínico aquí importante va a ser que la latencia de un proceso infeccioso de enfermedad de transmisión sexual puede ir desde un día hasta 2 meses. Síntomas inespecíficos, al igual que en la artritis no gonocócica, malestar general, fiebre, pérdida de peso, escalofríos. Y hay una triada a recordar en la artritis gonocócica. Punto número 1, la artritis, que es generalmente una artritis migratoria poliarticular que afecta a rodillas, tobillos, muñecas, codos. A diferencia de la no gonocócica, en la gonocócica menos del 20% son monoarticulares. El segundo elemento importante de esta triada es la tenosinovitis, dorso de la mano, dolor periarticular y la dermatosis. Este es un elemento clave para la sospecha de diagnóstico de artritis séptica gonocócica. Una pústula necrótica con eritema o base eritematosa es la lesión clásica, evidentemente con un dolor desproporcionado a lo que tú estás observando.
en regiones sacrales frecuentemente, y también pueden haber otras lesiones no dolorosas de carácter maculopapular con ampollas o incluso eritema multiforme. Entonces, hasta aquí artritis gonocócica. Piensen en un paciente que tiene una latencia entre un día, incluso hasta 2 meses posterior a una enfermedad de transmisión sexual. Poliartritis o poliartritis migratoria de rodillas, tobillos, codos, con tenosinovitis y manifestaciones dermatológicas, pústula central con base eritematosa o lesiones maculopapulares con ampollas o eritema multiforme. El diagnóstico, igual con los elementos clínicos previamente descritos, con el ataque al estado general, malestar general, laboratorios con leucocitosis y hemocultivos frecuentemente positivos hasta en la tercera parte de los pacientes. 20 a 30% tienen hemocultivos positivos, y dentro de los estudios de gabinete vamos a solicitar un frotis. Podemos buscar gonorrea o neisseria en cervix, uretra, faringe o recto particularmente en aquellos hombres que tienen sexo con otros hombres, y el análisis de líquido sinovial. Vuelvo a recordar y a recalcar el análisis de líquido sinovial. Cifra de más de 25.000 leucos, piensen en un proceso infeccioso intraarticular. La tinción de Gram es menos frecuente que sea positiva, menos del 25% va a estar positiva, y los cultivos van a estar también no tan frecuentemente positivos. Es decir, en la no gonocócica decíamos que hasta un 70-80% de los cultivos eran positivos, pero en la gonocócica alrededor de un 20-50% en el mejor de los casos. ¿Cuáles son los medios a recordar para la sospecha de neisseria? Taller Martín y agar chocolate. El tratamiento, igual, drenaje más antibióticos. ¿Cuál es el fármaco a elegir? Ceftriaxona, ¿de acuerdo? Ceftriaxona para el tratamiento de Neisseria gonorrhoeae, y si se asume la coinfección con Clamidia trachomatis, podemos administrar fármacos como la acitromicina o doxiciclina, y no olviden el tratamiento a la pareja. Entonces, recuerden artritis séptica no gonocócica como una manifestación clínica generalmente monoarticular, monoartritis, mientras que la gonocócica como poliartritis migratoria con tenosinovitis y manifestaciones dermatológicas características, que pueden ser maculopapulares, eritema multiforme o una pústula necrótica con centro necrótico con base indurada eritematosa. Tratamiento para las no gonocócicas, generalmente en el caso de Staph aureus, que es una infección por diseminación hematógena, vancomicina, si sospecho bacilos gram negativos porque el foco es urinario, gastrointestinal, el tratamiento con cefalosporinas, y en el caso de la gonocócica, de igual manera con cefalosporina, ceftriaxona. No olviden contestar el quiz para confirmar los elementos aprendidos de este tema.